¿Listos? Sí, ya está prendido. Perfecto, muy bien. Parece que las cosas son más impresionantes si usamos latín en lugar de castellano, ¿no? Solus Christus en lugar de solo Cristo. Quizás llama la atención un poco más, ¿no? A lo mejor por eso y hemos usado otras expresiones en latín en estas conferencias. Hay otra que voy a mencionar que es Ordo Salutis, el orden de la salvación. Y el orden de la salvación es una lista, podemos decir, de beneficios que tenemos de la salvación, tratando de ordenar estos beneficios en parte cronológicamente, pero más que cronológicamente, lógicamente. Y tiene cierta utilidad, es un poco abstracto, pero en nuestros círculos presbiterianos hablamos de la elección, del llamamiento, de la regeneración, de la conversión, que es fe y arrepentimiento, la justificación, la adopción, la santificación, la perseverancia y la glorificación. Y esto pueden encontrar en un libro que recomiendo, creo que está disponible, no sé si sea pirata, espero que no, porque ya debe tener, no quiero recomendar la piratería, aunque aquí estamos en el Caribe, pero es por John Murray, Murray, y yo sé que está en línea, pero no sé si deba estar en línea, es mi duda, pero está en Logos, probablemente, si quieren comprar eso, y se llama La Redención Consumada y Aplicada. Y si no está en línea, pues vale la pena tener en la biblioteca ese libro. Y básicamente describe cada elemento del Ordo Salutis, del orden de la salvación, pero empieza no con la elección, empieza con un concepto que es el concepto unificador, el concepto magno que permite no ver estos elementos atomísticamente, sino ver estos elementos en una forma unida. Y lo que quiero hacer en el tiempo que tenemos juntos es tratar de ver la unión de algunos de los beneficios que tenemos. Y este concepto unificador nos va a ayudar. Y digo esto porque lo he observado una cosa. Algunos que como despiertan a la gracia de Dios después de haber estado en diferentes sistemas, quizás legalistas o moralistas, como descubren o redescubren las doctrinas de la gracia, pero a veces en una forma reduccionista y reducen todo a la justificación. Ahora vamos a hablar mucho de la justificación y ya hemos hablado mucho de la justificación, pero no es el único beneficio de la salvación. Vamos a ver que tiene un papel fundamental para los otros beneficios, pero a veces cuando la gente descubre las maravillas de la justificación, luego cada sermón es acerca de la justificación, es como si fuera el único beneficio. Ahora regreso al tema unificador. Y aquí John Murray empieza con este tema y es la cuestión de unión con Cristo. Ahora, como dije, pues es imposible seguir a Arturo porque ya habló mucho en su taller sobre la unión con Cristo, pero quiero complementar y no repetir lo que dijo. En Efesios, quiero leer un enunciado de Efesios, capítulo 1, y voy a hacerlo en una forma un poco distorsionada para enfatizar este concepto de la unión con Cristo. La expresión que mencionó Arturo es en Cristo. Y en griego hay dos preposiciones que nosotros en castellano traducimos en. Una de las preposiciones, voy a enseñarles un poco de griego, una de las preposiciones que traducimos como en griego es en.
Ok, está fácil, ¿no? Muy bien. En, ¿cómo se traduce? En, eso, muy bien. Bien. La otra es AIS o ACE. En letras latinas, E-Y-S. ACE. Y esto es como en inglés. En español no tenemos dos preposiciones, tenemos una que sirve para en y para ace, pero en inglés tenemos in y tenemos into. ¿Ok? In es estático. Está hablando de dónde se localiza algo, dónde se encuentra su ubicación. Into es dinámico, es movimiento. Vamos a entrar into la casa para luego estar in la casa. ¿Ok? Y en griego es más o menos así. Pero lo interesante aquí que es muchas veces cuando se habla de creer en Cristo, la palabra es into, es ace. Es como salir de donde estamos y entrar en otra ubicación. Es dinámico, es entrar into Cristo con el resultado de que luego estamos, ¿dónde? En Cristo. Y me encanta cómo empieza Pablo muchas cartas, como Filipenses, él utiliza en dos veces para darnos nuestra ubicación doble. A los Filipenses, él dice, perdón, la Biblia es nueva. Bien. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y creo que esto es lo que Víctor está hablando en este momento. ¿Dónde estamos? Estamos en Cristo eternamente y estamos en Puerto Rico o en México, en donde sea, en la cultura en que vivimos. Pero regresando a Efesios, voy a dar esta lectura un poco distorsionadamente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito de su propósito en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también nos hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellado en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, como miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Yo perdí el conteo, pero creo que como 10 veces en este enunciado largo, 10 veces. Y podríamos estudiar simplemente quedarnos con este texto, porque aquí te habla de las bendiciones enfocadas en el Padre para alabanza de su gloria, luego habla de los beneficios enfocados en Cristo para la alabanza de su gloriosa gracia, y luego sellados por el Espíritu Santo para alabanza de su gloria. Y podríamos pues estacionarnos aquí y examinar esto, pero voy a querer hacer un poco más ambicioso y quiero ver básicamente la primera mitad de Romanos en esta media hora que nos resta aquí. Y quiero seguir el argumento de Pablo, porque Pablo nos habla no de todo, casi de todo el Ordo Salutis,
Pero lo que quiero que vean es que todo está unificado en Cristo. Y básicamente, si quieren tomar esta idea, pues ya han capturado toda la idea, el concepto básico. Si vamos a predicar a Cristo, vamos a predicar todo en relación a Él, porque recibimos todos estos beneficios como unidos con Él y identificados con Él, así recibimos todo lo que tenemos. Así que podemos predicar estos varios beneficios en una forma distinta, no reduciendo todo a la justificación, pero podemos hacerlo en una forma orgánica, relacionando todo a Cristo. Entonces, pueden poner conceptualmente unión con Cristo en medio y luego tener varios ejes alrededor de este concepto. Todo se relaciona a Él y así podemos y debemos predicar. Empieza en versículo 17 de Romanos 1, un texto que, como dije, pues ya mencionó todo, pero ya mencionó esto Arturo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y la pregunta ¿es buena noticia o es mala noticia? ¿Es buena noticia que se revele la justicia de Dios? Pues porque en el siguiente versículo dice, porque la ira de Dios se revela. Entonces, a lo mejor está diciendo lo mismo. A lo mejor está diciendo, la justicia de Dios se revela, y luego a la luz de la justicia de Dios se revela la ira de Dios contra todos los injustos. Y así, como Arturo mencionó, así lo entendía Martín Lutero durante mucho tiempo. Entonces, esta era malísima noticia, malísima. Pero no estaba tan mal en cómo interpretaba, porque en otras partes, cuando encontramos la expresión la justicia de Dios, quiere decir Dios es justo. Es lo que quiere decir. Entonces, si lo único que el Evangelio dice, Dios es justo, entonces, no sé si sea expresión aquí, pero estamos fritos. O sea, estamos perdidos. Pero aquí dice, lo cual nos da algo de esperanza, aunque no se explica todavía, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esto nos da como una pista de que está haciendo algo diferente con este concepto de la justicia de Dios. No está diciendo simplemente la ley te revela la justicia de Dios y luego el Evangelio te revela otra vez que Dios es justo y así la ley te condena y el Evangelio también. No está diciendo, algo nuevo está entrando aquí. Pero esto es como una pista de lo que viene. Pero luego Pablo pone su toga de fiscal, de abogado acusador, y él convoca toda la humanidad como los acusados, y él se presenta delante del Señor juez, y el Señor juez es Dios mismo, y él toma en su mano los requisitos para toda la humanidad, y él empieza con su argumento devastador. Y él sigue con ese argumento devastador durante los siguientes como casi 3 capítulos. Versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Y luego el resto de este capítulo habla de 2 temas, impiedad e inmoralidad. Y son 2 cosas distintas. Impiedad es una relación equivocada con Dios. Inmoralidad es el resultado en nuestras vidas de esa relación equivocada con Dios. Y dice que conocemos a Dios, pero no queremos conocerlo. Suprimimos, restringimos este conocimiento que Dios nos ha dado innatamente y no queremos. Y empezamos a adorar la naturaleza. Y luego termina el capítulo diciendo, el que adora la naturaleza termina haciendo cosas contra la naturaleza. Y luego empieza contra los judíos, primero condena a los no judíos y luego empieza en capítulo 3 con los judíos. Con más razón, ellos tenían toda ventaja, estaban formados primero en la fila, tenían la revelación de Dios, tenían la ley de Dios, no solo escrita en su corazón, sino escrita en tablas de piedra. Y dice que los judíos no se salvan por ser judíos,
se salvan si guardan la ley. Igual los gentiles se salvan si guardan la ley que está escrita sobre sus corazones. Entonces el mensaje de la ley es, haz esto y vive. Y la ley está bien. Y como se ha dicho, la ley no es el problema. Y luego él termina con una conclusión devastadora. En capítulo 3, citando el Antiguo Testamento, dice, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, la senda de paz no han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y aquí habla de dos extensiones. Dice, el pecado se extiende a toda la humanidad y en cada persona se extiende desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Entonces no hay ninguno ni ninguna parte que podamos reservar y decir, esta parte o esta persona está bien. Y luego el fiscal está a punto de terminar su acusación y dice, ahora bien sabemos que cuanto dice la ley lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Y luego el fiscal descansa. Y el problema aquí es que el defensor no tiene nada que decir. Y los acusados no tenemos nada que decir. Y de hecho, no hay apelación. Porque dice aquí, toda boca se queda callada. Y lo único que se espera es el veredicto y la sentencia. Y podría ser un libro muy corto. Igual que Génesis, podría haber terminado con, en el día que comas, morirás. Comieron. Y aquí el caso es irrefutable. Estamos esperando que el juez golpee y diga que culpables. Y luego la sentencia es que la paga del pecado es muerte. Y ahí se acaba el asunto. Pero luego la sorpresa que tenemos en el capítulo 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, otra vez, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y por los profetas. Es decir, y ahora empieza a explicar esto que Martín Lutero no entendía, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. No hay distinción, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, redundante, ¿no? Por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Qué está pasando aquí? Está presentando una forma de ser justificados, pero primero hay que ver qué es justificación. Nos ha dado la definición de Westminster, que es la mejor que encuentro fuera de la Biblia. Pero quiero regresar a Deuteronomio 25:1. Si hay un pleito entre dos hombres y van a la corte y los jueces deciden el caso y absuelven al justo y condenan al culpable. Entonces aquí son operaciones opuestas. Aquí la traducción es absuelven al justo y condenan al culpable.
Y luego si vamos a Primero de Reyes 8:32, dice, alguno peca contra su prójimo y se le exige juramento y viene y jura delante de tu altar en esta casa, escucha desde los cielos y obra y juzga a tus siervos, condenando al impío, haciendo recaer su conducta sobre su cabeza y justificando al justo, dándole conforme a su justicia. A ver, ¿qué es esto de justificando al justo? ¿Qué puede significar aquí justificar si ya es justo? ¿Qué puede significar? Lo único que puede significar es declararlo justo. Y dice aquí, si alguien presenta un caso delante de Dios o delante de los jueces, lo que deben hacer es declarar culpable a quiénes, a los culpables, y declarar justos a quiénes, los justos. Y si no hicieran eso, ¿qué sería? Una injusticia. Diríamos, ay, pues compraron al juez, o sea, diríamos, es una injusticia. En México hablamos de la mordida y cosas debajo de la mesa y pensaríamos que pues no, pues es una injusticia cuando el juez no condene al condenado, al culpable, y cuando condene al inocente, lo que debe hacer es justificar al justo y condenar al culpable. Y llegamos a Romanos 3. Y Pablo, si entendemos bien, está diciendo aquí que Dios está haciendo exactamente lo opuesto. Él está declarando justos ¿a quiénes? A los injustos. Esto parece ser un gran problema, porque parece que Dios está haciendo algo que no se debe hacer. Parece que Dios está cometiendo una injusticia si declara justos a los que no son justos. Y esto no es problema para los seres humanos, ¿no? Pero es problema para la reputación de Dios. Pues estamos nosotros pues dispuestos a decir, pues que pase por alto los pecados, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero Dios no puede pasar por alto los pecados. Si pasa por alto los pecados, ¿qué es? Es injusto. Entonces, vamos a regresar a este texto porque Él está diciendo que Dios nos justifica, pero al mismo tiempo se justifica. Dice aquí, Él exhibió públicamente a Jesucristo como propiciación por su sangre. ¿Se acuerdan qué se reveló en el capítulo 1, versículo 18? ¿Qué se revela ahí? La ira de Dios. Aquí tenemos la contraparte a ira. Se llama propiciación. Una palabra que no usamos mucho, pero propiciación es desviar la ira de alguien. Es ponerte en medio y quitar la ira de alguien. Entonces dice aquí que una cosa que Jesucristo hizo con su muerte es Él desvió, Él quitó la ira de Dios para que no nos llegara. Y esto nos ayuda parcialmente. Esto nos da la mitad de lo que tenemos. Estamos en números rojos y la muerte de Cristo, su propiciación, nos levanta ¿a qué? Ceros. Nos quita la deuda, pero ya estamos todavía en ceros. Entonces, no tenemos nada positivamente todavía. Vamos a ver más adelante dónde recibimos lo positivo, porque aquí está no solo declarándonos absueltos, está tomando un paso adelante y diciendo no solamente absueltos y dejados en ceros, sino levantados a ser declarados positivamente, ¿qué? Justos. Ahora, ¿cómo puede hacer eso? No nos explica todavía la mecánica. Tenemos que adelantar un poco al capítulo 5 para tener el resto de la historia. Y aquí habla positivamente lo que hizo Jesús, no solo quitando, restándonos lo negativo, los pecados, sino dándonos positivamente algo. Capítulo 5, 18 dice, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres,
así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Esto completa la ecuación. Entonces, la justificación es doble dirección, doble acreditación o imputación. Nuestro pecado es acreditado a Cristo, por eso tuvo que morir. Por eso el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque al que no conoció pecado, Dios que lo hizo pecado, para que el otro lado de la ecuación es para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Justicia de Dios en Él. ¿De dónde esa justicia? De este acto positivo, activo de Cristo de vivir nuestra vida perfecta. Y como representante tomó nuestro lugar en la cruz, murió por nuestros pecados. Como nuestro representante, Él vivió nuestra vida y acreditó a nuestra cuenta la justicia perfecta. Entonces podemos regresar a capítulo 3 y entender cómo pudo Dios declarar justos a los que no éramos y en nuestro comportamiento todavía no somos completamente justos, pues al declarar justos los que han recibido justicia, no es una mentira. Al contrario, la injusticia sería condenar a quienes han tenido sus pecados perdonados y a los que han recibido la justicia de Cristo. Sería una injusticia no justificarlos. Y aquí la maravilla de la justificación es, así dice que demostró. Si yo estuviera escribiendo, versículo 26 de capítulo 3 dice, para demostrar en este tiempo su amor. Es lo que habría escrito. Y no sería incorrecto, o su gracia, o su misericordia, pero dice aquí, la justificación demuestra la justicia de Dios. Es decir, que Él trata con todos los pecados cometidos. Para los que están en Cristo, trató con esos pecados en su amado Hijo. Y nos transfiere a nosotros la justicia de su Hijo, para demostrar su justicia a fin de Él sea justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Bien, a lo mejor todo esto es repaso, pero nunca me canso de repasar esto. Siempre cuando llego aquí digo, wow, puede ser cierto. Me atrevo a creer esto, es una maravilla. Y esto es una de las cosas, y aquí parentéticamente, es una de las razones por qué creo el Evangelio, porque es único. No encuentro nada semejante en toda la filosofía, en todas las religiones humanas. Lo más que hemos podido hacer es crear sistemas que dicen, pues, hazlo y vivirás. Es lo único que hemos podido hacer. Y aquí, pues, Dios en su Evangelio nos dio otra forma de ser, la única forma de ser justificados delante de Él. Pero quiero que se fijen en una cosa. Vamos a hablar de preposiciones aquí. Ya hemos hablado de en y into. Vamos a hablar de otra preposición en capítulo 5, versículo 6. Dice aquí, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió. ¿Cuál es la preposición? Por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió, ¿qué? Por nosotros. Ahora, por aquí indica que en lugar de sustitución. Entonces, Él vicariamente, como nuestro vicario, nuestro sustituto, hizo esto en lugar nuestro. Es la preposición operativa de la justificación. Entonces, cuando estamos hablando de unión con Cristo, ¿cómo estamos unidos con Cristo? En la justificación estamos unidos con Cristo como el sustituto y el sustituido. O sea, es la relación que tenemos. O el representante y el representado. Si pensamos cuál es nuestra relación con Él, cómo estamos en Él porque nos representa delante de Dios. Pero luego
vamos a ver otra preposición. Y aquí podemos ver la conexión entre la justificación y otro beneficio. Terminamos capítulo 5 y llegamos aquí a la conclusión, versículo 20 de capítulo 5, y la ley se introdujo para que abundara la gracia, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Ahora voy a usar mexicanismo, chido, ¿no? Donde abunda la transgresión, sobreabunda la gracia. Todos queremos que sobreabunde la gracia, ¿de acuerdo? ¿Cómo lograr eso? Pecar más. Eso es chido, ¿no? O sea, podemos hacer lo que sea. Y algunos llegaron a esa conclusión, y qué bueno que llegaron a esa conclusión. Siempre me encanta cuando la gente llega a esa conclusión, porque me siento en buena compañía. Si llegaron a esa conclusión con la predicación de Pablo, si llegan a esa conclusión conmigo, estoy encantado. En mi contexto, la gente, después de trato de explicarles el Evangelio, muchas veces me dicen, ¿así de fácil? Y siempre contesto, ¿fácil para quién? ¿Fácil para Cristo? No. ¿Pero así de fácil para nosotros? Sí, captaste bien, así de fácil. Pero ¿qué de esta situación de vivir desenfrenadamente? Capítulo 6. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y dice, no way, de ninguna manera. Y quiero que vean cómo cambia el enfoque aquí. Quedando con unión con Cristo, pero cambiando la preposición operativa. De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque si hemos sido unidos con Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, ¿qué? Con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Cuál es la preposición ahí? Con. Entonces ya hemos salido, no dejándolo atrás, no. Pero ya hemos cambiado el enfoque. El enfoque ya no es sustitución por, ya el enfoque es participación con. ¿Y en cuáles dos eventos? Ok, ya vimos los dos eventos en los principales en los cuales Cristo nos representó. Son tres. Pues vivió por nosotros, murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y hay otros también, o sea, ascendió por nosotros, etc. Pero principalmente estos. Y ahora dice que nosotros participamos principalmente aquí en dos eventos. ¿Cuáles son? Morimos con Cristo y luego resucitamos con Cristo. Pablo dice que también ascendimos con Cristo y estamos sentados, pero es otro enfoque. Pero aquí, esta es la solución y quiero que vean lo que hizo. No quitó con una mano lo que dio con la primera. O sea, no dijo, entonces sí, este es un problema, libertinaje es un problema, quiero frenar y controlar el comportamiento de ustedes. Entonces, lo que quité, latigazo de la ley, ahora voy a decir, pues pórtense bien y voy a darles latigazos. No, la ley ya nos dio los latigazos. Y ya nos hizo correr a Cristo, quien vivió, murió y resucitó por nosotros. Y ahora está diciendo, pero amigos,
no solo por, sino también con. Esto es mucho mejor de lo que habíamos imaginado. No solamente nos representó, sino también nos liberó, porque cuando Él murió, nosotros morimos al pecado, y cuando Él resucitó, nosotros resucitamos a una vida nueva. ¿Cómo es posible que un muerto, un cadáver al pecado, siga viviendo en el pecado? Inconcebible. ¿Cómo es posible que un vivo para Dios no viva para Dios? Pero quiero que vean cuál es la conexión. Otra vez, la conexión es ¿qué? ¿Cuál es el eje de este beneficio también? Es unión con Cristo. Justificados en unión con Cristo, también santificados en unión con Cristo. Si seguimos, no planeaba hacerlo, pero voy a hacerlo. Al principio no planeaba, pero puse aquí unas notitas también para tratar de redondear otros beneficios. Si avanzamos al capítulo 8, encontramos otro beneficio que tenemos en unión con Cristo, y es, si puedo decir que el beneficio, pues el eje unificador es la unión con Cristo, el beneficio más básico es la justificación como base. Podría decir quizás que el beneficio más alto es lo que encontramos en el capítulo 8, que es la adopción como hijos. Porque ya hemos salido de tribunal y ya hemos salido del mercado de esclavos y ya hemos entrado en la sala del Padre. Y ya hemos avanzado en intimidad y en cercanía y en ternura. Y quiero que vean cómo funciona esto. Si estamos en Cristo, ¿cuál es la relación entre Cristo y Dios Padre? Pues es su Hijo. ¿Y dónde estamos nosotros? En Él. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra relación con Dios Padre? La misma. O sea, sería imposible, si estamos identificados con Él en todo, que no tuviéramos lo que Él tiene también en ser hijo de Dios. Y quiero que vean en el versículo 14 del capítulo 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son, ¿qué? Hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El mismo Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Quiero que vean cómo se argumenta aquí Pablo. Si Jesucristo es Hijo de Dios, cuando fue bautizado, ¿a quién recibió Cristo? Recibió al Espíritu, ¿se acuerdan? ¿Y qué declaró el Padre cuando el Hijo recibió el Espíritu? Tú eres mi Hijo amado. Entonces, si el Hijo tiene al Espíritu y nosotros estamos en Cristo y nuestra relación es la misma relación con el Padre, ¿qué nos va a dar? El mismo Espíritu. Porque si el Hijo recibe al Espíritu, los hijos recibimos el Espíritu, porque estamos identificados en Él, con Él, en su ser hijo. Y así es el argumento aquí. Dice que nosotros clamamos ¿qué? Abba, Padre. ¿Se acuerdan del escándalo de Cristo? Cuando querían apedrearlo, porque se atrevía a llamar a Dios ¿qué? Su propio Padre. Y los judíos hablaban de Dios como Padre de la nación de Israel, pero no se dirigían a Dios diciendo Padre. Y Jesús dice, mi Padre trabaja y yo también trabajo.
Y luego sus discípulos se acercaron a él y dijeron, Maestro, enséñanos a orar. ¿Y qué les enseñó? ¿Qué nos enseñó? Oren así, Padre nuestro. ¿Cómo es posible que nosotros tenemos la misma intimidad? Porque estamos identificados con Él en su justicia, en su rompimiento con el pecado, pero también en su ser hijo de Dios. Y sigue el argumento, versículo 17. Vean cómo es. Y si hijos, también ¿qué? Herederos. Cristo es el heredero de todas esas cosas. Pídeme y te daré las naciones como herencia. ¿Y qué dice aquí? Si el Hijo recibe las naciones, ¿qué recibimos los hijos? Lo mismo. Dice aquí, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si entendemos lo que es la adopción como hijos, un hijo es un hijo, no importa cómo haya llegado. No sé si alguno aquí haya sido adoptado o si tenga hijos adoptados, pero si entendemos la adopción, un hijo es un hijo. Como haya llegado, si nació en casa o fue adoptado. Me encanta, escuché de una señora que estaba ahí jugando y tenía sus hijos jugando en los juegos y otra mujer se acercó, una mujer medio metiche, y dijo, he escuchado que algunos de sus hijos son adoptados. ¿Cuáles? Y la mamá piensa un poco y dice, ¿sabes qué? No me acuerdo. La señora entendió cómo es la adopción. Cristo ha llegado desde la eternidad a ser el Hijo eterno de Dios. Nosotros llegamos como hijos adoptados, pero los mismos privilegios y las mismas responsabilidades. Cristo vivió siempre libre de sufrimiento. No. El Hijo sufrió, entonces los hijos sufriremos si en verdad padecemos con Él. Pero luego termina, y con esto termino, también seamos glorificados con Él. Y este es el último de los beneficios. Y luego Pablo habla de los sufrimientos de este tiempo presente, no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada. El Hijo sufrió, pero ¿por qué sufrió? Por el gozo que le esperaba. Y aquí nosotros sufrimos como hijos. ¿Por qué sufrimos? Porque somos hijos y los hijos sufren. Si el Hijo sufrió, los hijos sufrimos. Pero ¿por qué sufrimos? Sufrimos por el gozo que nos queda adelante. Y no se comparan para nada. Y luego termina con nuestra gloriosa conclusión. Y aquí como unifica varios de los temas anteriores. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, aún más el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, tal como está escrito. Por tu causa somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es, ¿dónde? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Así, ubicados en Cristo, somos justificados por Él, unidos con Cristo. Somos libres del poder del pecado en nuestras vidas, porque morimos y resucitamos con Él. Somos adoptados y tenemos todos los privilegios de hijos, porque somos unidos al Hijo, y seremos glorificados con el Hijo.
porque el Hijo será glorificado en el último día. Y perseveraremos en esta vida, aún caminando por este valle de lágrimas y de sufrimientos. Podemos perseverar y nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Pues podríamos hablar del hecho de que somos elegidos en Cristo, como Pablo dice en Efesios. Podríamos hablar de que pues estamos ascendidos ya con Cristo, pero el beneficio que haya en la vida cristiana, en esta vida o en la vida venidera, los recibimos todos en unión con Cristo. Y ahora, como para concluir, la idea de todo esto es no tener, si vamos a predicar a Cristo, que prediquemos todo el consejo de Dios, que no reduzcamos la predicación cristocéntrica a una cosa u otra, sino que nuestra predicación sea tan ancha, tan profunda, tan amplia como es el mismo Evangelio y la misma Biblia, porque no queremos que pues todos nuestros sermones suenen como el mismo sermón del texto que sea. Queremos, como el que dio el testimonio, queremos que nuestro sermón suene como el texto suena, que sea expositivo, que salga del texto. Pero para encontrar las pistas, el año pasado, para no sé cuántos hayan estado en el año pasado, nos enfocamos en la cuestión de teología bíblica y hablamos del flujo de la historia de la redención para encontrar a Cristo históricamente. Y aquí es un complemento, aquí estamos hablando más de la teología sistemática para también encontrar a Cristo temáticamente a través de todos los beneficios que tenemos en Él, que recibimos en unión con Él. Y así con esto tenemos unos cuantos minutos. Podemos recibir pues, comentarios o preguntas. Este foro no sé, o sea, hay una gran golfo aquí entre nosotros, entonces esto como no se presta mucha interacción, pero me encantaría escuchar alguna pregunta o comentario o podemos charlar pues uno a uno después. Pero alguien si quiere hacer, sí, señor, sí, pastor. Sí, sí, gracias. Sí, y tenemos que tener mucho cuidado porque una tendencia de la teología sistemática es llegar a niveles de abstracción que son más allá de la Biblia. A veces puede pasar. Pero en este caso podemos hacer la pregunta, ¿cuándo fuimos unidos con Cristo? Y la respuesta bíblica es desde siempre. Si, como Pablo dice en Efesios, fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo, podemos decir, si podemos usar algo de pues, lenguaje humano, es lo único que tenemos, pero en la mente de Jesús, o la mente de Dios, sus elegidos en su decreto eterno, siempre han estado contemplados delante de Él en unión con Cristo, porque fuimos escogidos en Cristo. Y otra vez podemos decir, ¿quién es Cristo? Pues Él es el escogido, como Pedro nos dice. Entonces, si Él es el escogido, los que estamos en Él, ¿qué somos? También escogidos. Y luego podemos hacer la pregunta, ¿cuándo fuimos justificados? Y algunos hablan de que fuimos justificados en la cruz, pero más propiamente, si la justificación es por medio de la fe en Cristo, entonces ya tenemos la respuesta. ¿Cuándo fuimos justificados? Yo en 1979. ¿Y usted? O sea, cada uno tendrá su respuesta a esa pregunta. Entonces, no sé si esto ayude, pero yo pondría pues unión con Cristo como algo eterno,
y luego la justificación como algo en mi pasado, y en la glorificación es la consumación de la justificación, declarados en el juicio final, declarados justos, si nuestros nombres están inscritos en ese libro de la vida. Sí, hermana. Ujú. Exacto. Hermano mayor, así es. Ujú, exacto. Ujú, sí, ujú, así es. Exacto. Y es otra implicación, como la hermana dijo, si somos hijos de Dios, Cristo es nuestro hermano. Ujú, sí, sí, Arturo. Ujú, así es. Sí, la justicia tiene que ser, sí, tiene que ser. Tengo 2 minutos. Tiene que ser la justicia de Cristo, porque no hay otra, o sea, no hay otro candidato. Entonces, Abraham fue justificado por una fe en Cristo venidero. Nosotros somos justificados por la fe en Cristo ya venido. Ujú. Es la única posibilidad. Sí. Muy bien. Ahora sí, Ronnie los intimidó porque según yo todavía 2 minutos. Muy bien, Ronnie, gracias. ¿Quieres decir algo? Pues gracias, Ronnie, por esta oportunidad. Gracias a ustedes, muy atentos. Que Dios los bendiga. En unión con Cristo.